Es un tema gigante y al comenzar me gustaría darles una advertencia. La realidad te hace mal a la salud, bueno, a tu salud mental, por lo menos. No voy a enfocarme solamente en el estado como país, pero en el estado de nuestras mentes y el universo de nuestra élite. Voy a intentar explicar lo que yo creo que COVID-19 nos muestra de nosotros mismos, pasando por algunas de las rutas por las cuales el Estado activamente desactiva grandes partes de sus propios ciudadanos, en su mayoría los más pobres, en una nación que se obsesiona con las cifras. Todas las mañanas nos despertamos y vemos las cifras de los números de muertes, los números de casos en vivo, y todos nos estamos quejando porque sabemos realmente cuáles son realmente las cifras. Los nombres, las cifras que nosotros creamos nos dejan ser muy creativos. Y voy a hablar más de esta obsesión nacional y ver otros factores al respecto. También tenemos que ver por qué nuestros problemas actuales devastadores, no importa lo raro que sean, son ilógicos extensiones de un proceso y ideas que hemos abrazado hace 10 años. ¿Quién gobierna la India? La India se gobierna por una alianza de fundamentalistas sociales y religiosas y fundamentalistas de mercado económico, y tienen muchísimas élites que son parte de los dos campos. Este carácter particular permite un flujo fácil entre partidos, campos, que no es tanto una puerta giratoria que un baile en un barrizal. Podemos mirar a la pandemia de dos modos. Podemos verlo como una perturbación gigante. En muchos niveles lo es. Una perturbación sádica, un obstáculo en las ruedas de progreso de la India, o lo puedes ver como una explosión de un intelecto elitista osificado, uno que ilumina las inigualdades increíbles que son la raíz de nuestros problemas. Estas inigualdades estructurales son clave a nuestra situación. COVID-19. ¿Qué ha hecho COVID-19? COVID-19 nos ha dado una autopsia brillante de quiénes somos como Estado y como sociedad. Ha revelado el cadáver del neoliberalismo y del capitalismo indio. Ese cadáver está en la mesa, bajo una luz clara. Todas sus venas, arterias nos están mirando a la cara. Estaba ahí antes también, pero esta vez no nos deja girar la cara hacia otro lado. Hay también una lección. El élite indio hoy en día son el élite más narcisista del mundo. Los últimos años hemos visto cómo se crea su propia mentalidad, la inigualdad que hemos construido. Yo insisto en que el estado en el que estamos también se debe a una capitulación gigante, una secesión del intelecto, un abrazo de las doctrinas durante 30 años que son profundamente antihumanos. El abrazo del mercado, el neoliberalismo, del gospel, de la elección del fundamentalismo del mercado. Nunca en nuestra historia como nación independiente ha sido la inigualdad tan construido sin piedad. Nuevas inigualdades han surgido y han sido intensificadas. Eso tiene consecuencias reales. Cuando nos suscribimos a las decisiones del mercado, compramos a la idea o creímos en la idea de que
los mercados son una manera mucho más democrática de gobierno que los gobiernos democráticamente elegidos, que de cierto modo el mercado es más justo, más pensativo que las personas humanas. ¿Y qué pasó? En 1991, la India no tenía ningún derecho de dólar. En 2000, no teníamos billonarios y en 2020 teníamos 140. Asumimos muchísimos billonarios en los primeros meses, los primeros 12 meses de la pandemia. Hay un peligro en no conectar este brote a la pandemia más grande, una deshonestidad. Desconectar los números al fraude no es una aberración, no es un fallo del sistema, es el sistema. La deshonestidad está en el diseño y en nuestros deseos, ya que ahora afecte a las personas más bellas, ahora lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Vemos las cifras y nuestra actitud hacia los migrantes. Todos quedamos impactados el año pasado cuando, voy a agregar paréntesis, que durante 25 años yo pasé entre 40 y 60 años al día con grupos de migrantes en distintas partes del país. Bueno, todos estábamos sorprendidos cuando las primeras migraciones tuvieron lugar. Todos estábamos sorprendidos de saber que habían tantos en primer lugar. Nos sorprendió la realización y la pérdida de confort que nos traía a nosotros en nuestras ciudades. Hace una década, desde 2011, hemos escuchado que las mayores migraciones en nuestro país como nación independiente habían pasado entre 2000 y 2011. El grupo gobernador fue más grande en todos esos años. Quedó claro que la migración fue motivado por un sufrimiento económico. Nos seguimos dando la pregunta, ¿por qué están devolviéndose? ¿Por qué están dejando sus trabajos en las ciudades y están volviéndose a casa? La pregunta real sería, ¿por qué dejaron sus pueblos en primer lugar? Y la respuesta es dos palabras: una crisis grave, una crisis agraria que destruyó muchísimos trabajos en las zonas rurales. No puedo recordar ningún artículo en un periódico principal que criticaba al gobierno tal como merecía ser criticado. Que cuando decidió en marzo 2020, desde las 11 de la mañana, nadie está durmiendo en la calle. Eso decían que no estaban migrantes en las calles cuando estaban ya migrando muchísimas personas. Las empresas de transporte decían que habían transportado a 1,9 millones de migrantes a sus casas en 26 días. Y los millones de personas que iban andando por las calles, ¿cómo los tratamos? El gobierno prohibió cualquier movimiento entre 7 p.m. y 7 a.m., lo cual significaba que todos esos millones tenían que ir andando bajo el sol del abril y mayo, en pleno día. Así los tratamos. Cuando veo la información, los datos y las críticas de los datos, me quedo perplejo. Miremos los suicidas de las agriculturas durante años ahora. Los datos de agriculturas obviamente han sido falsa. Nos estamos
nos hemos estado mintiendo como nación. Sí, todos quedamos horrorizados cuando leemos los datos. 330,000 agricultores se han suicidado en las últimas 2 décadas. Si pudieras ver las cifras reales, te dejarían en shock. Yo diría que durante 15 años, el Buró Nacional de Estadísticas recolectaron las cifras reales, pero perdieron las cifras por los prejuicios sociales y de políticas. Por ejemplo, miles de agricultores mujeres que se suicidaron no se cuentan entre las cifras porque en este país no aceptamos ni respetamos a las mujeres como agricultores o porque los nombres de mujeres aparecen muy raramente en los periódicos. En 1994, quizás se acuerdan de la plaga que reclamó las vidas de 54 personas, pero que apareció en muchísimos más periódicos que otras cosas más importantes. Pero con la plaga de ahí, así como con la pandemia de ahora, es más importante cuando las personas hermosas también sufren. Las pandemias son notorias por su ignorancia de clases, pero lo que estamos viendo es una enfermedad de sufrimiento de pobreza y sufrimiento económico. Mira a las personas que están muriendo, no tienen acceso a sistemas o servicios de salud. ¿Quiénes son? Están en las zonas rurales de India y en los últimos 20 años el gasto en salud se ha quedado estancado en los últimos 20 años. O sea, mantenido como la primera causa de deuda familiar. 55 millones de personas habían caído por debajo de la línea de la pobreza en 2020, en los últimos años. También dijeron que 38 millones de estos 55 millones habían caído a la pobreza debido a gastos médicos, solamente gastos médicos. Pero somos la nación que cobra a otras personas para que nos compren las vacunas. Si pensamos que cada uno de nosotros estamos muy bien o por buenas razones, tenemos miedo de la pobreza que ha pasado a causa de la pandemia. Pero Modi ha tomado medidas extremas. Criminalización de desentendimiento está en su pica, pero lleva décadas en las zonas rurales, donde muchísimas personas han sido aplastadas cuando intentaban defender a su tierra, cuando intentaban defender a sus bosques. Un educador eh, que intentó ir en contra del gobierno fue acusado de 46 cargos, por ejemplo. Ahora la India ha inyectado su propio sabor a las leyes. Aparte de no ser periodistas que escriben, uno de las personas que están acusando de disidencia, su único crimen es que realmente es que es musulmán. Durante los últimos 7 años del régimen de Modi, hemos visto leyes promulgadas arbitrariamente por este gobierno. Hubo leyes agricultores que han destrozado las vidas de millones de agricultores. Había, por ejemplo, leyes
contra el amor a yihad, por ejemplo. Y son los musulmanes que son el objetivo del gobierno. ¿Cómo puede ser que esto no lo vemos en el debate de los medios de comunicación? ¿Qué quiere decir desmantelar la constitución o la nación? Algunas de las leyes del gobierno Modi se aprobó no en los últimos 7 años, pero en medio de la pandemia. No había ninguna razón por la que los 3 leyes de agricultura se aprobaron en septiembre del 2020, introducido en junio de 2020 y aprobaron en septiembre. La razón era porque los agricultores no iban a organizar unas protestas en este periodo, pero esto ha sido, no han tenido razón aquí. Estos miles de personas vinieron a Delhi y enfrentaron a trincheras, a carros hidrantes, a gas lacrimógeno. Y tenían escaseces del agua, cerraron la luz, por ejemplo, los servicios de sanitación. Y han estado ahí durante meses. Y después de 300 vidas después, están todavía allí. Las leyes no son solo sobre los agricultores, son sobre todos ustedes. Están quitando uno de los derechos más fundamentales. He hablado de una alianza al principio de mi ponencia, una alianza entre la religión y los fundamentalistas religiosas y del mercado. Y en un momento cuando el público necesita mucho a los periodistas, los medios cooperativos han echado a 2.000 periodistas y muchas personas que no tienen contratos también, aún más. Hay estas personas con mucho respeto, los editores, periodistas, son cobardes. Se ve claramente que a veces cuando dicen una pequeña criticismo al gobierno, tienen miedo y están allí criticando a los granjeros, a los agricultores, diciendo que están propagando el COVID, pero no dicen nada sobre el superpropagador del Kumbh Mela, el festival religioso. Y este festival estaba avanzado por un año, cambiado la fecha. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. El gobierno puede hacer cosas inmediatas para abordar a la hambruna y a los problemas de los agricultores. Estamos llamando para tener una sesión especial del Parlamento para derogar estas 3 leyes, porque estas leyes nos están matando. Puedes tener esta sesión durante la noche, por ejemplo. Tuvimos, por ejemplo, algo especial para la ley de GST, de los bienes, servicios y impuestos. Y había un cambio radical, pero en estos años no hemos podido tener una sesión de debate para los 95 millones de agricultores. Necesitamos derogar estas 3 leyes. Necesitamos que cada asamblea en el país tenga una sesión especial sobre la crisis agraria. Pero también hay una situación más grande. Podríamos empezar por defender nuestra constitución democrática y justa que se está desmantelando. Pero necesitamos decidir. Tenemos que aceptar estas reformas
que han destrozado muchas vidas, aceptamos esta visión o volvemos a la visión de la lucha para la libertad que está dentro de esta constitución y la visión de cómo vemos el país en temas de la política del Estado. Hay elecciones que tenemos que hacer, decisiones. Y tenemos que reconocer nuestra complicidad en lo que se ha ocurrido. Para concluir, hemos visto que la élite está fracasando. Estamos en camino hacia la consolidación de un Estado cooperativo. La resistencia que existe y que se está creciendo ha venido estos últimos años, no desde nosotros, ha venido desde los agricultores, trabajadores, artistas, cantantes, poetas, etc. Hay que acordarse del movimiento de Wapasi. Hemos sido muy orgullosos de nuestros poetas de este movimiento. Son los jóvenes que están mostrando mucho coraje de las personas normales. Por ejemplo, en diferentes protestas y movimientos. Es un movimiento que hubiera inspirado a Khawaja Ahmad Abbas. Él hubiera adorado las palabras del poeta joven Joshua Bodinetra del Bengal del Oeste, que podéis encontrar sus poemas en el Archivo Popular de las Personas. Y aquí os voy a dar unas palabras de diferentes poemas de Joshua. Dios es una vacuna. Dios es una píldora. Dios es la factura no pagada de un cementerio. ¿Cómo se deletrea la vergüenza? ¿Es con un suspiro o es con una bala en el ojo del trabajador? Muchas gracias.